El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Dice el Señor: Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la vid? ¿Qué son los sarmientos? La vid es la planta que produce uva y los sarmientos son las ramas de esta planta. No nos suena mucho esos nombres porque aquí no cultivamos uvas, cultivamos otras cosas: café, aguacate, duraznos y otros productos, pero no uvas. Pero podemos nosotros pensar en otro tipo de planta, un árbol, cualquiera de los que tenemos aquí. Jesús está haciendo una comparación. Él se compara, digamos, al árbol, y a nosotros nos compara el Señor a las ramas. Y si vemos en los árboles, las ramas salen del tronco y están vivas y dan hojas, dan flores, dan frutos. Pero ocurre alguna vez que algún árbol tiene una rama seca y en esa rama no hay ni hojas, ni flores, ni frutos, porque está pegada al árbol, pero está muerta. En cambio, las otras ramas están vivas. ¿Qué es lo que hace que esas ramas estén vivas? La savia que corre por todo el árbol y por todas las ramas vivas del árbol, menos por las ramas secas. Y el Señor dice que así somos nosotros también. Él es ese árbol, nosotros somos esas ramas, y podemos estar vivos o muertos. ¿Y qué es lo que hace que estemos vivos? La gracia santificante, la que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo, que se nos dio por primera vez en el bautismo y se nos da en la confesión cuando la hemos perdido por el pecado mortal. La gracia es la misma vida de Dios que corre por nuestra alma y que hace que estemos unidos a Jesús. Cuando estamos en gracia, dice Jesús, somos como esas ramas vivas. La misma savia que corre por el árbol y por todas las demás ramas, corre por nosotros que somos una rama viva. La gracia es la vida divina, la vida eterna que está en Jesús, que corre por las venas de nuestra alma, si estamos en gracia, que pues también corre por las venas
del alma de todos los que están en gracia en este mundo, que está también en los santos del cielo, en los ángeles, en todos los que estén unidos a Jesús, así como la savia corre por todas las partes del árbol, la gracia corre por todas las partes de la iglesia, especialmente por Jesús, que es la cabeza de la iglesia, está en la Virgen María, San José, todos los santos. Nosotros estamos en comunión con todos los santos y ángeles del cielo y todos los que estén en gracia en este mundo, porque estamos unidos a Jesús, estamos en comunión con Dios por la gracia que hay en nosotros. Pero si cometemos un pecado mortal, no somos como una rama que se cae, no, sino como una rama que sigue prendida al árbol, pero se secó. Y así nosotros seguimos en la iglesia, tenemos fe, estamos en algún grupo, venimos a misa, nos sentamos ahí en las bancas, participamos en actividades de la iglesia, en las procesiones, en lo que sea, en novenas. Pero si estamos en pecado, seguimos en la iglesia, pero somos una rama seca de este árbol. Y el Señor hoy nos pide que no seamos ramas secas, sino que seamos ramas vivas, que entremos en comunión con Él, que quitemos el obstáculo que nos impide tener vida y que es el pecado mortal, que nos arrepintamos y que nos vayamos a confesar. En cuanto hagamos eso, entonces cobramos vida otra vez. Comenzamos a ser otra vez hijos de Dios, porque lo que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo es la gracia. El que no tiene la gracia, el que es rama seca, es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios, porque le falta aquello que nos hace hijos de Dios, que es la gracia que Jesús nos ganó muriendo en la cruz. Si nosotros nos confesamos y recibimos esa gracia y vivimos en gracia y morimos en gracia y nos vamos al cielo, entonces le decimos a Jesús: valió la pena, Señor, que murieras en la cruz por mí. Pero si nosotros despreciamos la gracia y queremos vivir en pecado y no nos arrepentimos y no queremos confesarnos, queremos vivir en pecado y nos morimos en pecado, le decimos al Señor: era por gusto, moriste en la cruz por mí, porque no me aprovechó para nada, porque yo no quise, porque despreciamos la gracia de Dios, como que para nosotros de nada sirvió que Jesús muriera en la cruz. Pero si nosotros nos arrepentimos y recibimos esa vida de la gracia, entonces valió la pena que Jesús muriera por nosotros, porque esa vida que me ganó está en mí y pasé de ser una rama seca a una rama viva. También menciona el Señor qué pasa con esa rama seca, con ese sarmiento. Pues imaginen un árbol con una rama seca, ve un leñador esa rama, se sube, corta la rama, hace leña y se la lleva a su casa y la mete al fuego. Ese es el destino de la rama seca, mientras las otras, las verdes, vivas, siguen dando fruto. Cortar la rama del árbol, eso es la muerte. Cuando morimos, nos cortan del árbol, pero tenemos al momento de morir que ser ramas vivas, no ramas secas, ¿verdad? Si no, las ramas secas se van al fuego eterno. Y Jesús no quiere que eso nos ocurra. Si nosotros estamos en comunión con Jesús, Jesús dice: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, van a dar fruto abundante, mucho fruto. Pero si no permanecen en mí,
no van a dar fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Sin la vida que yo les doy, no pueden hacer nada. Como las ramas secas sin la savia, pues no da fruto una rama seca. Solo cuando llega la savia del árbol, da sus frutos, ¿verdad? Sin mí no pueden hacer nada, porque Jesús es la fuente de la gracia. Él es la vida divina, la vida de la gracia, la vida sobrenatural que infunde en nosotros cuando nosotros salimos del pecado. El Señor quiere no solo que recibamos la gracia, que dejemos de ser ramas secas y pasemos a ser ramas vivas, sino el Señor quiere que nos mantengamos en gracia, que no la perdamos, que renunciemos al pecado mortal de una vez para siempre, que nos mantengamos en gracia, que nunca la perdamos. Y no solo eso, sino Él quiere que crezcamos en gracia, porque la gracia que Dios nos da es algo vivo. Es como, imaginen una planta de maíz, una milpa. Ustedes la ven un día, si se quedan viendo, la plantita no se mueve. Al otro día van a ver, ahí sigue igual, como que no se mueve, no crece, pero después de un mes, ustedes ya ven que está grande. No vi sus movimientos, pero estaba creciendo. Poco a poco, muy lentamente, pero estaba creciendo. Mientras esté viva la planta, va a crecer. Ahora, si la matan, ya no crece. Así es la gracia en nosotros. Si nos mantenemos en gracia de Dios, esa gracia va a ir creciendo y nos va a ir transformando cada vez más en Jesús y va a ir destruyendo todo lo malo que hay en nuestra vida. Tenemos muchas cosas malas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra voluntad. Hay muchas cosas malas, tenemos vicios, pero si nosotros nos mantenemos en gracia, la gracia va a ir arreglándonos, corrigiendo todo lo que está mal, va a ir destruyendo la maldad que hay en nuestro corazón y nos va a hacer más parecidos a Jesús. Pasado el tiempo, si nosotros vemos hacia atrás, vamos a decir, ¿cuánto he mejorado? Antes sí, yo era malo, andaba mal, pero ¿cuánto he arreglado mi vida? ¿Cuánto he mejorado? Que no sea al revés, ¿verdad? Que no sea que pasado un tiempo digan, si yo era buena persona y me perdí, y miren cómo estoy ahora, todo perdido. Que no sea ese el caso, ¿verdad? Sino que al ver para atrás, miremos cuánto hemos crecido en gracia de Dios, en santidad, cuánto el amor de Dios ha crecido en nosotros, cuántos vicios hemos arrancado de nuestra vida, cuánto hemos crecido en virtud. Y por último, quisiera que nos fijáramos en un detalle aparentemente pequeño, pero muy importante también para nuestra vida espiritual. Dice el Señor que si nosotros estamos en comunión con Él, si permanecemos en Él, si estamos en gracia de Dios, dice el Señor, pidan y lo que pidan se les concederá. Quiere decir que si no estamos en gracia de Dios, vamos a tener difícil que se nos conceda lo que pedimos, como que la comunicación con Dios se interrumpiera por el pecado. Se me ocurre comparar a un cable, un alambre por donde pasa la electricidad, ¿verdad? Como esos que traen la luz. Si se interrumpe, si se corta el alambre, se apaga la luz, ya no hay más porque ya no hay corriente, se cortó el alambre. Pero si lo volvemos a unir, se restablece, vuelve a correr la electricidad. Más o menos así me imagino, pasa. Si nosotros estamos en gracia, hay comunicación directa, ¿verdad? Mis oraciones se van directas al cielo.
pero si estoy en pecado, el pecado como que corta el alambre que lleva la corriente, como que corta la comunicación y mis peticiones se ven interrumpidas hasta que se restablezca la comunicación con Dios, cuando se restablezca la comunión con Dios. Entonces se entiende por qué Jesús dice, si permanecen en mí, lo que pidan se les concederá. Así es. A veces entonces preguntémonos, ¿por qué yo he pedido y como que el Señor tarda en responderme? No veo respuesta del Señor, pero examínese. Tal vez está en pecado mortal. Vaya a confesarse, arrepiéntase, vaya a confesarse, restablezca la comunión con Dios y entonces sí, pida lo que quiera y se le concederá. Tal vez es un pequeño detalle, pero muy importante para nuestra vida espiritual. Entonces, la invitación pues hoy es a permanecer en gracia. Luchemos, evitemos, rechacemos para siempre el pecado mortal, que es el que nos convierte en rama seca, ¿verdad? Muertos en vida, sin la gracia de Dios. Vivamos en gracia, luchemos por permanecer en gracia, por mantener la gracia. Pongamos todos los medios para no caer en pecado. Y si nosotros permanecemos en gracia, Dios se va a encargar de hacerla crecer. Y si crece la gracia, el amor de Dios en nosotros, nos vamos a ir santificando. Que la Virgen interceda por nosotros, que así sea.